La deferencia de atendernos cuando son las 15:23 el doctor Tomás Farini Dugan, que es letrado patrocinante de familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. Tomás, Mario Nacinovi saluda, gracias por atendernos. Muchas gracias, Mario, por llamarme, muy amable. Bueno, lo llamo en razón que justamente ayer se cumplieron 11 años del asesinato del fiscal Nisman, que creo yo, cuyo gran legado fue, entre otras cosas, una causa en la que usted está justamente patrocinando a los familiares de víctimas de la AMIA, que es el tratado, el memorando con Irán, ¿no es cierto? Así es, efectivamente. Efectivamente, el fiscal Nisman realizó la denuncia por encubrimiento en contra de varios, los mayores referentes del gobierno kirchnerista de aquel entonces, y eso le costó la vida. Esto no lo digo yo, lo dijo la Cámara Federal, es decir, que el homicidio de Nisman, homicidio, resalto, no hay ninguna duda que fue un homicidio, es consecuencia de la denuncia del memorándum. Y esto, pues recordemos básicamente que el memorándum era un pacto con Irán para que pudieran, esto era lo que se vendía al público, para que pudieran declarar los imputados iraníes y entonces la causa poder avanzar a juicio. Y en realidad lo que se ocultaba es que con la firma del memorándum se elevó esa nota a Interpol y con eso caían las alertas rojas. De esa manera se eliminaba el único recordatorio, la única forma de denunciar que encontró la Argentina a Irán por cometer los atentados terroristas. Y esta era la realidad. Y básicamente, ¿cuál es digamos, qué es la demostración de la realidad? Bueno, la ley de juicio en ausencia, es decir, si se hubiera querido avanzar con la causa AMIA, se hubiera realizado, o sea, se hubiera promulgado una ley de juicio en ausencia en lugar de hacer un pacto con el país promotor de los atentados. Tomás, yo quiero hacer referencia a una entrevista extensa, por sí, muy buena, que ayer en La Nación Más le hizo la colega Laura de Marco a la doctora Sandra Rosso Salgado, que añadió un punto. Yo sé que obviamente usted no está justamente en la causa del asesinato, si no estamos hablando de... Pero un punto que creo que merece la pena señalarlo, que a los asistentes del doctor Nisman esa noche no se les permitió entrar en el departamento. O sea, este es un dato nuevo que aportó la doctora Rosa Salgado anoche y que realmente es importantísimo, ¿no es cierto? Y por supuesto. Volviendo a lo suyo, estamos aguardando que se dicte en qué momento se inicie y en qué marco se va a desarrollar el juicio oral en ausencia, ¿no? Así es, lo único que queda es resolver una nulidad que planteó la defensa de Zanini, la que ya fue respondida por mí, por la otra querella, por la de Daya y por el fiscal pidiendo el rechazo. Se corrió vista al resto de las defensas y una vez que esté eso, esa nulidad era precisamente porque Ronald Noble, logramos finalmente que se reconozca que Ronald Noble estaba imputado y no era testigo. Recordemos que las defensas lo que pretendían era traer a Ronald Noble como testigo y el tribunal oral, que en aquel momento estaba constituido por gente que después fue apartada por parcialidad, pretendían precisamente que Ronald Noble declarara como testigo cuando había sido imputado por la Cámara Federal como partícipe de la maniobra. Bueno, eso hizo que caiga el mayor testigo de la defensa, digamos, en realidad cuando se trataba de un imputado claramente, y como consecuencia de eso la defensa de Zanini plantea una nulidad que es claramente inviable, pero bueno, lo tiene que resolver el tribunal oral. Recordemos, porque el público se renueva, como dice la chica, ¿qué papel jugaba el señor Noble? Noble era el director general de Interpol, que precisamente en aquel momento, recordemos que primero intentó negociar para que precisamente la Argentina e Irán lleguen a un acuerdo. Ajá. Esto lo intentó hacer varias veces, precisamente hay una reunión en la que los iraníes apenas logran Nisman reimplantar las alertas rojas porque habían caído como consecuencia de la nulidad del juicio de AMIA.
los iraníes viajan a hablar con Ronald Noble, esto lo cuenta García Moritán, que en aquel momento tenía un cargo muy importante de Cancillería, Ajá. y lo único que les interesaba a los iraníes era, era saber cómo hacían para que caigan nuevamente las alertas. Y Ronald Noble les dijo, miren, hay dos posibilidades, o que el juez de la causa levante las órdenes de captura, o que se llegue a un acuerdo político entre los dos países. Y eso fue precisamente el memorándum con Irán. Un acuerdo político entre los países para que caigan las alertas rojas. O sea que fue una suerte de diálogo de acuerdo. Totalmente, exactamente. Pero además tuvo un papel absolutamente relevante. Primero porque recordemos que cuando Nisman hace la denuncia, Ronald Noble se presenta con un escrito cuando la causa ya estaba en la Cámara con el procesamiento de los imputados. Presenta un escrito diciendo que él nunca hubiera hecho caer las alertas rojas el memorándum con Irán, y que esto lo podía declarar como testigo, y que esa declaración, es decir, lo que estaba presentando por escrito, lo había hablado y lo había redactado con Moreno Campo, y que ese era un anticipo de su declaración testimonial, que si a él lo citaban y que él se ofrecía como testigo, iba a declarar esto. Ahora, cuando se le pidió que declare como testigo, sí, Interpol respondió que jamás un funcionario de Interpol iba a declarar como testigo en una causa. Es decir, cuando él se ofrecía como testigo y anticipaba un testimonio que sabía que jamás iba a prestar, porque Interpol nunca lo iba a dejar. Él era director general de Interpol, así que no desconocía esta regla. Pero esta trampa la hizo para poder hacer caer la causa, no lo logró, y recordemos que después Timerman, un día antes de que asesinen a Nisman, lee en una cadena nacional una supuesta carta de Ronald Noble donde decía básicamente esto, que las alertas rojas no habían peligrado por la firma del memorándum. Ese mail nosotros lo peritamos y era falso, es decir, no era un mail de Ronald Noble, sino que era un mail que se hizo en Cancillería, un documento de Word que se hizo en Cancillería, el mismo día en que lo leyó Timerman, y el pie, la firma de Noble y el pie de página, eso sí se tomó de un verdadero mail de Noble y se pegó en ese documento. Es decir, una falsificación. Un copy-paste, digamos. Exactamente. Bueno, estamos en plena feria, arrancamos el 2 de febrero, ¿no es cierto? Creo. Así es. ¿Cuándo piensa que definitivamente la Cámara va a decidir en qué momento, en qué condiciones, con qué jurado, cómo se va a desarrollar y desde cuándo podría desarrollarse el juicio en ausencia? Yo creo, el juicio en ausencia, el de AMIA, porque sí, el del memorándum, inmediatamente después de que se resuelva la nulidad, se tiene que fijar la ficha para el juicio del memorándum. Y el de AMIA, falta la casación penal que resuelva los recursos de la defensa. Una vez que eso esté, ya está preparado también para que la causa sea elevada a juicio. Le espera una tarea bastante movida, titánica, ¿no? Sí. Bueno, veremos cómo hacemos. Bueno, sí, señor. Tomás, le agradezco mucho estos minutos, que ya se hecho unos minutos, además en medio del descanso, se ha hecho unos minutos para tenerlo, pero creo que ameritaba porque como creo insistir en este tema, me parece que justamente la causa del memorando es el legado de Nisman, ¿no? Exactamente, así es, sí señor, es el legado de Nisman. Un gran abrazo, Tomás. Un abrazo para usted, Mario. Gracias por llamarme. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba el doctor Tomás Farini Dugan, que es letrado patrocinante de las víctimas del atentado a la Mutual Israelita.